Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Con mis mejores deseos de que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a este programa que hago para ustedes con mucho cariño y en los cuales estamos tratando de hacer que nuestro ánimo se encuentre siempre bien alto, bien elevado, con mucho entusiasmo, no obstante los problemas que todos tenemos a lo largo del día o a lo largo de la semana o a lo largo de nuestra vida. Los problemas son problemas, pero lo importante es cómo los vemos, cómo los afrontamos. Y en muchas ocasiones, escuchar la historia de otra persona nos ayuda a reflexionar y recuerda que reflexionar significa vernos reflejados como si nos estuviéramos viendo en un espejo, comparando nuestra vida con la de la otra persona y sacar una conclusión. La conclusión sería, si esta persona tuvo un problema y pudo salir adelante, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Así que el día de hoy les voy a contar algunas historias con el deseo de que les ayuden a reflexionar y a encontrar ánimo, a encontrar herramientas para enfrentar y solucionar estos problemas que les aquejan en este momento. Y vamos a comenzar con la primera historia que se llama El muchacho de los zapatos grandes. A los 2 años y medio quedó huérfano de padre. La mamá no sabía leer ni escribir y el hermanastro trataba a aquel pobre huerfanito con unas maneras violentas y hasta persecutorias. En casa aguantaba mucha hambre. Se dormía en el suelo en una simple estera y ni siquiera se le permitía asistir a la escuela. Cuando cumplió los 10 años tuvo que salir huyendo del hogar materno a causa de las persecuciones y golpizas que le daba el hermanastro. Se fue de peón de campo y de mandadero de una finca. Allí tuvo que trabajar muy duro y ganar muy poco. Hasta que cumplió los 14 años pudo asistir a la escuela. Pero de su casa al lugar donde daban las clases había 80 cuadras y tenía que recorrerlas por la mañana a pie y también a pie por la tarde cuando regresaba al lugar donde vivía. Para poder ir a estudiar, iba de casa en casa pidiendo limosnas. Uno le regaló un suéter, otra persona le regaló un par de zapatos, una familia un poco de comestibles y así logró conseguir lo indispensable para medio alimentarse y medio vestirse. El primer día de clases se convirtió en el hazmerreír de todos sus compañeros porque el suéter que le habían regalado le quedó demasiado grande y los burlones le empezaron a gritar ¡Ey! ¡El muerto era más grande! Los zapatos viejos que le regaló un obrero le quedaban tan largos que los compañeros le decían «Cuando el muchacho va todavía en la mitad de la cuadra, el zapato ya dio la vuelta en la próxima esquina». Es terrible ser el objeto de tantas burlas. Y como todo tiene un límite, una tarde este muchacho estalló y tomó de los hombros al muchacho que más le molestaba, le dio unas bofetadas y continuó haciendo lo mismo con aquellos que intentaron burlarse de él. Esto, gracias a su fuerza de campesino, hizo que todos le empezaran a tener respeto. Sin embargo, el arma con la cual se fue imponiendo poco a poco fue totalmente distinta. ¿Qué es lo que hizo este joven de los zapatos grandes? Bueno, comenzó ayudando a un muchacho que iba muy mal en las clases. Tenía problemas para entender, para aprender, y él comenzó a hacer la tarea juntamente con él.
Y este muchacho que iba muy mal, muy pronto se recuperó en el estudio, se recuperó en el conocimiento, y la familia de este joven empezó a ayudar al muchacho de los zapatos largos. Otro de sus compañeros, llamado Luis, era muy tímido y además no tenía la fuerza suficiente para defenderse, por lo que el muchacho de los zapatos grandes comenzó a defenderlo y a decirle a sus compañeros: si se meten con él, hagan de cuenta que se están metiendo con mi hermano más pequeño. Yo lo voy a defender. Otra cosa que hizo este joven fue observar que, como sus compañeros tenían varios momentos libres, se dedicaban o a la vagancia o a estar tramando también cosas para dañar a los demás, por lo que empezó a organizarles juegos, concursos, y de esta manera les enseñó a aprovechar su tiempo libre. Y así podría seguir enumerando una cantidad impresionante de hechos que hicieron que este joven, el más pobre entre todos los estudiantes de su colegio, fuera ganándose el aprecio de los demás. ¿Qué resultado obtuvo? Que las burlas se acabaran, los desprecios no aparecieron más hacia él, y llegó a ser llamado el rey de los muchachos. Hasta el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que conocen a este muchacho que apodaban el joven de los zapatos largos. Se trata de San Juan Bosco, el campesino que, habiendo sido el más pobre de todos los estudiantes de su tiempo, llegó a fundar durante su vida 40 colegios para niños pobres y 20 para niñas muy necesitadas, y que ahora, con las comunidades que él fundó, tiene 1.300 colegios para jóvenes pobres y 1.200 para muchachas de las clases más necesitadas en 110 países del mundo. ¿Qué hizo este hombre para convertir en amigos a sus enemigos? ¿Ponerse a llorar? De ninguna manera. ¿Autocompadecerse y declararse un golpeado por la mala suerte? Tampoco. Lo que hizo fue, en primer lugar, poner límites y después dedicarse a mostrar interés por los demás. Estudiaba mucho y, aunque pronto se colocó como el primero de la clase, no tenía envidias porque prestaba a los compañeros toda la ayuda posible. A uno le explicaba lo que el otro no había entendido, al que tenía especiales dificultades le ayudaba a hacer las tareas, al indisciplinado se esforzaba por convencerlo de que sería más feliz comportándose bien. Ayudaba a varios alumnos a redactar los temas y composiciones. A varios los asesoraba en traducciones de páginas enteras de otro idioma. Para los que tenían muchas ocupaciones y poco tiempo para estudiar, les hacía resúmenes fáciles de aprender, y con los que sentían especial dificultad respecto a las matemáticas, pasaba horas ayudándoles a resolver los problemas. A los pocos meses de su llegada al colegio, los compañeros lo bendecían en vez de burlarse de él, y después, durante toda su vida, siempre recibió visitas cariñosas de sus antiguos colegas en el estudio. Y sobra decir que más tarde, después de pasar años y años ayudando a alumnos pobres como profesor y como sacerdote, sus exalumnos lo visitaban por centenares y por millares con el más exquisito afecto y la más profunda gratitud y veneración. ¿Qué podríamos decirle nosotros a don Juan Bosco? ¡Felicidades! ¿Por qué? Porque así es como se ganan amigos y se alejan las preocupaciones. Precisamente por eso San Juan Bosco, o don Bosco como le decimos, llegó a ser santo, porque transformó los problemas en bendiciones, porque supo dar testimonio de fe, de esta fe que abre caminos, esta fe que resuelve problemas, esta fe que sabe poner límites ante los abusos, pero sobre todo, esta fe que se convierte en generosidad. Yo te invito a que, si no conoces la vida de San Juan Bosco, en cualquiera de sus biografías te enteres de todas las obras maravillosas que llegó a hacer este personaje, y en gran parte en que se fundamentaba también en un amor muy grande a la Virgen María.
él quedó huérfano, pero cuando quedó huérfano dijo: Virgen María, quiero ser tu hijo, y fíjate qué devoción surgió de él: María Auxiliadora. ¿Por qué? Pues porque él encontró en ella su auxilio. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida para hablar de la profesora que perdió los ojos. No le cambien, seguimos aquí en sintonía. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Te culpas por tus errores? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Tienes relaciones conflictivas? Cuidado, tu autoestima está en peligro. Pero no te preocupes, la psicología unida a la fe te ayudará a conocer las causas de tu baja estima y a corregirlas. Por eso te invitamos al curso de autoestima que impartirá el Padre José de Jesús en la parroquia de San Cosme. Recuerda, domingo de 4 a 6 de la tarde en la parroquia de San Cosme, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. Asiste y mejora tu autoestima para vivir con entusiasmo y alegría. Es totalmente gratuito. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. Para ti que por tus problemas de salud o por otras causas ajenas a tu voluntad, no puedes asistir a la misa dominical de tu comunidad, Grupo Fórmula transmite la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos los domingos a las 2 de la tarde, aquí, en 1470. Qué alegría reunirnos en el día del Señor, el domingo, día en que Cristo resucitó, para celebrar precisamente su resurrección, que finalmente es el centro de nuestra vida de fe. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a contar ahora la segunda historia de este programa. La profesora que perdió los ojos. Se llamaba Susana. Como profesora era brillantísima. Las alumnas la estimaban de manera muy especial y su futuro parecía verdaderamente halagador. Lamentablemente, una rara enfermedad llegó y Susana quedó completamente ciega. Los médicos, aunque la querían mucho, no pudieron hacer nada para que ella recobrara su visión. Francamente le avisaron que durante toda su vida no volvería a ver la luz del sol, ni los colores de las flores, ni los rostros de los seres humanos. Noche perpetua le esperaba de ahora en adelante. 33 años ha estado ciega. Sin embargo, un periodista, después de hablar con ella, escribió para su periódico: He entrevistado a Susana Rodríguez muchas veces y nunca he conocido a una persona menos egoísta y que saque más fruto de la vida. ¿Cómo es que esta pobre ciega, condenada a permanecer en tinieblas durante tantos años, ha logrado sacarle tanto provecho a la vida? Se lo preguntamos a ella misma. ¿Cómo reaccionó ante tan tremenda desgracia? ¿Lamentándose? ¿Compadeciéndose a sí misma y diciendo que era una víctima de la fatalidad? Nos contestó que al principio sí, pero después ya no volvió a lamentarse de su ceguera ni a autocompadecerse o a sentirse menos que los demás. Insistimos nosotros en la pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo al perder la vista? ¿Pedir a los demás que la compadecieran y le tuvieran lástima
y dejar toda actividad y dedicarse a vivir entregada a una tristeza inútil? No, nada de eso. Seguimos preguntando, ¿qué fue lo que hizo? Y ella contestó, imitar el ejemplo de Cristo que decía, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a dedicarme a servir a los demás. Esto lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versículo 28. Así es, Susana se propuso ese antiguo lema de Cristo y de los santos, me dedicaré a ser útil a cuantos más pueda. Por medio de algunas personas, de algunas amigas, ella reunió los nombres y direcciones de otros enfermos y empezó a dictar para ellos cartas muy animadoras que les enviaba por correo. Logró organizar un verdadero club de correspondencia entre enfermos y consiguió que muchos de ellos le escribieran. Se propuso contestar todas las cartas, claro, por medio de las secretarias voluntarias que se ofrecieron para ayudarle en esta noble labor. Finalmente, estableció una organización nacional en favor de los enfermos e incapacitados física o espiritualmente. La hermana Susana Rodríguez llegó a tener 14 programas de radio en Colombia cada semana para animar y dirigir a los enfermos y hablaba cada domingo por 3 cadenas radiales, además de los centenares de cartas enviadas cada semana. Y por si esto fuera poco, ella empezó a visitar los lazaretos. Es una palabra rara quizás para ti, pero si tomas en cuenta que el patrono de la gente con lepra es San Lázaro, así se les empezó a llamar a muchos lugares donde lamentablemente se recluía a los enfermos de lepra. Ella no era un médico especializada en este tema, pero sí sabía que la gente con lepra estaba generalmente muy deprimida o se sentía sola, y ella se presentaba ahí para darles ánimo y hablarles de Dios. Estando ciega, iluminaba la vida de miles y miles de enfermos. ¿Cuál es la principal diferencia entre la hermana Susana y tantos otros enfermos que maldicen la vida y se la pasan renegando? Que Susana ha tenido, diría yo, una luz interior que le dice, tú has sido enviada a este mundo con una misión, con un oficio muy especial. Ella ha sentido la gran alegría de saber que su ceguera es un medio que Dios le ha proporcionado para lograr llevar paz, alegría y optimismo a muchos incapacitados. Ella no es de aquellas personas que, según el sabio Schwab, se encierran en un inútil egocentrismo al recordar dolencias y agravios y a lamentarse de que el mundo entero no se dedique a compadecerles y a hacerles felices. Esta historia es un gran ejemplo de cómo unas personas ante los problemas simplemente se autocompadecen, se hacen las víctimas, se enojan, se molestan, se deprimen y otras dicen, vamos a darle, para adelante, vamos a levantarnos, vamos a enfrentar los problemas, como se dice popularmente, sí se puede. Yo aprendo mucho de la naturaleza y he visto cómo lamentablemente en alguna ocasión a un pobre perrito lo atropella un automóvil. Y ese perrito, aunque queda dañado de su patita, no se queda ahí simplemente lamentándose, sino se levanta y sigue caminando. Yo no sé si los animales tengan una capacidad mayor para enfrentar los problemas que el ser humano. Yo creo que si el ser humano tiene lo que se llama fuerza de voluntad, tiene algo que puede pedir a Dios que también se llama esperanza, que se llama fe, tendría que levantarse constantemente cuando la vida quiere que caiga. Y recuerdo constantemente también que el Evangelio dice esta palabra, levántate. Un caso concreto es el de la pecadora. Levántate y no peques más. Y el pecado puede ser no solamente el que cometió esta mujer, un pecado de adulterio o infidelidad, sino el pecado puede ser pecado de pereza,
pecado de falta de esperanza, pecado de desesperación, pecado de estar molesto o molesta porque la vida no es cómoda, pecado porque nos cambiaron la rutina, pecado porque las circunstancias nos obligan a responder de una forma distinta y encontrar un camino diverso, pecado porque alguien que queríamos nos dejó, se fue o lamentablemente falleció y nosotros quisiéramos estar constantemente abrazando su tumba o abrazados a sus cenizas o abrazados a su recuerdo constante y dejar que la vida se vaya de largo. Yo creo que estas frases de Jesucristo, levántate, nos tendrían que ayudar a todos. Hasta aquí llevamos ya 2 historias en este programa, 2 historias que nos pueden ayudar a reflexionar y a entender que no porque San Juan Bosco o esta mujer invidente hayan tenido problemas en la vida, significó que ellos pensaran que Dios los abandonaba, que ya estaban marcados para ser infelices para siempre, sino por el contrario. Ellos descubrieron cómo poder salir adelante de esta adversidad y convertirla en bendición. Pero si te das cuenta, la bendición no fue únicamente para ellos, para que ellos triunfaran, para que ellos encontraran lo que querían, sino la bendición se convirtió en bendición de ellos para los demás, en servicio de ellos para una comunidad, tanto a nivel o escolar como en el primer caso, o bien a nivel de enfermos como en el segundo caso. Y para cerrar este bloque, te comparto la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, donde San Pablo nos dice que él tuvo muchas adversidades, en cárceles, en azotes, en peligros de muerte. Dice, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1, es decir, 39. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué. En mis viajes frecuentes tuve peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed muchas veces. Así que San Pablo no se queda ahí simplemente lamentándose, sino se levanta y sigue caminando. Vamos a un corte y regresamos. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te culpas por tus errores? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Tienes relaciones conflictivas? Cuidado, tu autoestima está en peligro. Pero no te preocupes, la psicología unida a la fe te ayudará a conocer las causas de tu baja estima y a corregirlas. Por eso te invitamos al curso de autoestima que impartirá el Padre José de Jesús en la parroquia de San Cosme. Recuerda, domingo de 4 a 6 de la tarde en la parroquia de San Cosme, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. Asiste y mejora tu autoestima para vivir con entusiasmo y alegría. Es totalmente gratuito. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa.
Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Y quiero compartirles ahora un consejo que daba el Dr. Adler. Pero, ¿quién fue esta persona? Miren, Alfred W. Adler fue un médico y psicoterapeuta austriaco que fundó la escuela conocida como Psicología Individual. Fue un colaborador de Sigmund Freud, pero se apartó de él en 1911 porque tenían diferencias sobre algunos puntos en lo que se refiere al psicoanálisis. Este médico le decía a sus pacientes que sufrían de melancolía: mire, podrá curarse de su melancolía en 14 días si cumple esta prescripción. Piense cada día el modo, la forma en la que pueda ayudar más a los demás. El doctor Adler afirmaba que las personas melancólicas y deprimidas tienen una fuerte inclinación hacia el suicidio, y uno de los principales oficios del psicólogo que los dirige consiste en quitarles cualquier excusa que tengan para suicidarse. Por ejemplo, él decía a las personas que tenían insomnio: usted puede emplear todo el tiempo que pierde cuando no puede conciliar el sueño en pensar cómo puede ser más útil y más agradable para alguien, y esto va a ser un gran paso hacia su salud. Al día siguiente, el doctor Adler le preguntaba a la persona que tenía insomnio: ¿pensó en lo que le dije? Y las personas le respondían: mire, doctor, anoche me puse a pensar en eso que me dijo y me quedé dormida enseguida. El doctor Adler también comentaba que cuando alguien le decía: no, doctor, yo no puedo pensar en eso que usted sugiere, estoy demasiado preocupado, él le decía: mire, aunque su preocupación atraiga su pensamiento hacia aquello que le preocupa y le angustia, sin embargo, haga el esfuerzo de pensar de vez en cuando en cómo lograr ser más útil, cómo lograr ser más agradable para los demás. Él reconocía: siempre trato de alejar su pensamiento del tema que les angustia y de dirigir su atención hacia el prójimo, hacia cómo poder ayudar más a los otros y hacerles la vida un poco más feliz. Y cuando alguien le replicaba: ¿por qué he de esforzarme por ser útil a los demás y serles agradable si ellos no tratan de ser útiles para mí ni de agradarme?, él respondía: por la salud de usted,
porque esto redundará en bien de su propia salud. Como pueden ver, todos los esfuerzos de este médico se dirigían a conseguir que sus pacientes melancólicos cultivaran su interés social, que aumentaran el deseo de ser más útiles a los demás y de contribuir al aumento de la felicidad de los que los tratan. Y el doctor Adler añadía que, para alejar la tristeza, es necesario hacer alguna buena acción cada día. Bueno, pero ¿qué es una buena acción? Mahoma dijo en el año 622, una buena acción es la que produce una sonrisa de alegría en el rostro de otro. Y Jesús enseña que una buena acción puede ser simplemente regalar un vaso de agua a un sediento, dar un poco de alimento al hambriento. Y prometió que quien hiciera esto no se quedaría sin premio. Más aún, que con esto alcanzaría la vida eterna. Pero, ¿por qué las buenas acciones en favor de los demás producen asombrosos efectos en quien las hace? Porque cuando tratamos de agradar a los otros y de hacer buenas obras en favor de ellos, dejamos de pensar en nosotros, y por lo tanto nos alejamos de la melancolía que se produce por estar pensando continuamente en uno mismo, en mis problemas, en mis angustias, en mis necesidades y en mis recuerdos tristes. Cuando mi pensamiento cambia, como se dice popularmente, de chip, y dejo de pensar en mí para pensar en el otro, las cosas empiezan a cambiar. Ahora les voy a hablar de Ana María. Ella estaba triste. Unas semanas antes se le había muerto su esposo al que amaba tanto. Y por primera vez, este año tendría que pasar en soledad la fiesta de Navidad. Salió a dar una vuelta por la calle, pero todo le producía tristeza y le daban ganas de llorar. Veía a tantas familias tan alegres, comprando sus regalos, divirtiéndose, adornando la casa, mientras ella se sentía sola en el mundo. Recordó que con su marido habían subido varias veces a un autobús de una ruta desconocida para ellos, con el fin de gozar de la aventura, de conocer nuevos barrios de la gran ciudad, y así lo hizo. Se subió a un autobús y con él recorrió cuadras y cuadras, casi sin darse cuenta ni de la gente ni de los alrededores. Solo iba pensando en su tristeza y en su soledad. Tenía tantas cosas por las que podía estar contenta, pero su melancolía no se las dejaba recordar. Casi estaba dormitando de tanta tristeza cuando oyó que el chofer decía: «Señora, hasta aquí llegamos». Habían llegado hasta la última estación y ya no quedaba sino ella como viajera. Se bajó del autobús y vio que allí cerca había una sencilla capilla de barrio pobre. La puerta estaba abierta y entró. En el fondo, un bello pesebre lleno de lucecitas y de figuras de pastores y ovejas, y la cunita aguardando al niño Jesús. Y allí, junto, las imágenes de María y José. La iglesia estaba sola en ese momento. La pobre mujer se sentó en una banca a rezar, en la más profunda de las soledades, pero de pronto escuchó unos pasos. Eran dos niños muy pobres, con la cara sucia y los vestidos muy deshechos, se acercaron al pesebre y empezaron a mirar con mucha curiosidad las figuras que estaban allí. Luego se volvieron y al ver allí a una señora tan sola y como tan venerable, se quedaron mirándola con ojos muy abiertos. Ella les hizo señas para que se le acercaran y les preguntó: «¿Dónde van a celebrar la Navidad esta noche?» «Nosotros, en ninguna parte». «¿Por qué?», preguntó ella. «Porque mi mamá está en casa muy enferma desde hace varios días y nosotros somos muy pobres». Ana María se quedó mirándolos con gran cariño y les dijo: «¿Quieren ir a comer algo?» «Claro que sí, señora. Si usted nos regala algo de comida, se lo agradeceremos». Ella los llevó a una tienda que había allí cerca y les dio una sabrosa cena. Luego pasó a un almacén de ropa y compró una bella falda para la niña
y un pantalón y una camisa para el hermanito. Ella tenía 9 años, él apenas 8. A cada uno le compró un par de zapatos y luego, después de comprar gran cantidad de alimentos, les pidió que la llevaran a donde estaba su mamá. Cuando llegaron, vio que se trataba de una casa con láminas de cartón, pobre y destartalada. Allí, sobre una cobija en el suelo, casi inmovilizada por unas varices que la hacían sufrir muchísimo, se encontraba aquella mujer. Su oficio era lavar pisos en las casas, pero la enfermedad la tenía quieta sin poder salir ya desde hace varios días. La pobre mujer no esperaba ninguna visita. Bendijo a Dios al ver a sus hijos tan bien vestidos y aquella noche cenaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Ana María charló con ellos como si fueran sus propios hijos y así transcurrió alegremente el tiempo hasta las 12 de la noche. Cuando sonó la campana, se fue con los 2 niños a misa de medianoche y después de oír la misa y comulgar, regresó a la humilde vivienda para darle dinero a aquella pobre mujer para que llamara al médico y pudiera comprar también los medicamentos. Y curiosamente, cuando lo hizo, se dio cuenta que no había sido tan feliz un 24 de diciembre como aquella noche. Su alegría era inmensa y se le notaba en el rostro. Cuando volvió a subir al autobús para regresar a su casa, se sentía la mujer más dichosa de la ciudad y bendecía a Dios por haberle dado de niña unos papás que la cuidaran tanto. Vamos a un corte y regresamos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estos son algunos síntomas de la baja estima. No sentirte feliz, no saber poner límites y decir que no, tener relaciones conflictivas, creer que los problemas de los demás los ocasionaste tú, no saber trabajar en equipo, no sacar al máximo toda tu creatividad, tener miedo de enfrentar proyectos. Bueno, estos y otros muchos síntomas nos hablan de una baja estima que lamentablemente se forma en la infancia. Precisamente por esto voy a dar el próximo curso gratuito de autoestima a partir del 16 de julio en 5 sesiones en la parroquia de los Santos Cosme y Damián de 4 a 6 de la tarde. Serapio Rendón número 5 de 4 a 6 de la tarde, Colonia San Rafael. Te espero porque este sencillo curso puede cambiar tu vida. Ya lo tengo en internet, pero en esta ocasión será presencial. No necesitas inscribirte, solamente tienes que llegar a tiempo para formar parte del grupo que llega a ser de más de 800 personas. Curso gratuito de autoestima en San Cosme y San Damián a partir del 16 de julio, todos los domingos. Aquí los espero. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y, bueno, en la historia anterior pudimos ver que no son necesarios los 14 días que recomendaba el doctor Adler para que una persona dijera adiós a la melancolía, porque la mujer de la historia no tuvo que esperar 14 días para recobrar la alegría y alejar la melancolía. Simplemente ayudar a esa gente pobre le hizo olvidarse de ella misma y ahora exclama: esta experiencia me hizo aprender una buena lección, que es necesario tratar de hacer felices a los demás para lograr uno mismo también su propia felicidad. Vi que la felicidad es contagiosa
al dar, recibimos. Al ayudar a alguien, al ofrecerle mi caridad, me olvidé de mis preocupaciones y tristezas y dejé de compadecerme a mí misma. Y hasta me avergoncé, lo reconozco, de vivir triste teniendo yo tantos bienes materiales y tantas bendiciones mientras otros carecen de todo. Me sentí una persona nueva y ahora ayudo más y soy más feliz. Y además agradezco siempre las bendiciones que mis padres me dieron en tantas Navidades cuando era niña y cuando era joven. Y ahora, si les parece, pasamos a nuestra última historia de hoy. La paralítica del teléfono. Aura Perdomo estaba tuyéndose en una cama. Ella dice que ya suponía que sería una inválida por el resto de su vida. Su corazón palpitaba con poca fuerza y pasaba en cama 22 de las 24 horas del día. El mayor viaje que emprendía era un pequeño paseo por el jardín para tomar un poco de sol cada mañana, pero aún para esos pocos pasos necesitaba que una mujer, una sirvienta, le fuera llevando del brazo. Y comenta, en realidad, yo nunca hubiera vuelto a la verdadera vida si no hubiera sido por un terremoto. ¿Cómo cuenta ella su historia? Era el 27 de julio. A las 5:30 de la mañana, un espantoso temblor de tierra de 7.5 grados sacudió nuestra región con una violencia nunca antes sentida por allí. No era un movimiento de un lado para otro, de norte a sur o de oriente hacia occidente. Era una sacudida de abajo para arriba. Un rugido pavoroso que se escuchaba por debajo de la tierra. 107 casas quedaron destruidas. La mayor parte de los teléfonos quedaron fuera de servicio, pero sin saber por qué, mi teléfono siguió funcionando. La Cruz Roja empezó a lanzar mensajes por radio pidiendo que quienes tuvieran habitaciones sobrantes avisaran para que llevaran allí a personas que se habían quedado sin techo. Yo, desde el teléfono que tenía junto a mi cama, llamé a la radio y les comuniqué el número de mi teléfono para que, si alguien quería colaborar con alguna habitación, se comunicara conmigo. Y así empezó un llamar y contestar sin interrupción. Frente a mi casa empezó a llegar gente y gente y gente que lamentablemente había perdido su casa. Pero con las direcciones que recibía yo, los iba enviando para que tuvieran un lugar donde pasar la noche o quizás algunos días. Al principio yo contestaba las llamadas sin abandonar la cama, acostada. Después me senté en la cama. Más tarde me encontré tan atareada en mi actividad de responder llamadas que me olvidé por completo de mi debilidad y me levanté de la cama y me senté en una silla. Y fue tanto lo que me emocionó el poder ayudar a los que estaban peor que yo, que al rato ya estaba de pie y empecé a caminar. Estaba totalmente mejorada y desde entonces las únicas horas que paso en la cama son las 8 horas que duermo cada noche. Reconozco que antes me hallaba demasiado centrada en mí misma y por eso estaba perdiendo inconscientemente la fuerza de voluntad que se necesita para poder rehabilitarse. Pero ese terrible terremoto me procuró una fuerza que yo jamás había creído poseer. Hizo que mi atención ya no se centrara en mis angustias, sino en lo que necesitaban los demás. Me proporcionó una ocasión para ser útil a los otros y hasta importante. Ya no tenía tiempo para autocompadecerme. El dedicarme a ser útil y a ayudar me consiguió la curación. Y quisiera cerrar este programa con la conclusión de un especialista, Carlos Jung, que es una autoridad mundial en psicología. Y este notable científico declara: una tercera parte de mis pacientes que sufren de tristeza y melancolía deben esa enfermedad psicológica a que carecen de razones suficientes para vivir y de motivos que los lleven a actuar
en favor de los demás. O sea que esa tercera parte de enfermos podrían ahorrarse el dinero que gastan en consultar médicos, psicólogos y psiquiatras solo con que hicieran lo que hizo doña Aura Perdomo: dedicarse a prestar servicios sencillos a los demás, interesarse por ayudar a los que lo necesitan. Pero bueno, mucho tiempo antes que Carl Jung, hubo alguien que seguramente tú conoces muy bien, que nos dijo que los dos principales mandamientos son amar a Dios por encima de todas las cosas. Esto nos hace entender que ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, podemos tomarnos de su mano para no caernos, o si hemos caído, podernos levantar. Pero nos dijo que el segundo mandamiento es también amar a los demás como nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo también nos dijo: para que no caigas en la melancolía, en la tristeza, en los deseos de suicidio, ¿qué te parece si piensas un poquito en los demás? De esta manera, no solamente estarás ayudando a los demás, sino como rebote, te estarás ayudando a ti mismo. Piensa que mucha gente que está amargada, triste, sola, deprimida, es porque se la pasa pensando en sus problemas, sus necesidades, sus errores, su pasado, sus pérdidas, su. Está pensando únicamente en yo, y yo. Y estoy seguro que cuando estas personas dejen de pensar en esta forma egoísta y abran su mente y su corazón hacia los demás, las cosas van a cambiar en su vida. Así que, ¿qué te parece, qué les parece, amigos, si este programa hoy lo terminamos con una reflexión de parte de ustedes? Un cuestionamiento. ¿Qué tanto he estado pensando en mí y he dejado de pensar quizás en mi pareja, si es que soy novio o novia, o si soy esposo o esposa, o en mis padres, o en mis hijos, o en mis amigos, o en aquellos vecinos que quizás necesitan un poco de mi ayuda? O bien hacer que mi pensamiento vaya un poco más allá y pensar en tantas personas a las que puedo ayudar yo en el mundo. ¿Cómo? De distintas maneras. Simplemente con mi oración. Hacer oración pidiendo por uno es muy fácil, pero creo que también tenemos que hacer oración pidiendo por los demás, los conozcamos o no. Y si hay alguna forma, ¿por qué no decirlo?, económica de apoyar a algún migrante, a estos grupos de la iglesia necesitada, de la iglesia que sufre, o de tanta gente pobre en el mundo, yo creo que puedes encontrar el camino para hacerlo. Así que dejemos de pensar un poco en nosotros para pensar en los demás, y además de estar haciendo obras de misericordia, vamos a encontrar felicidad y paz. Que Dios les bendiga y hasta el siguiente programa. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. En tu camino.